En una fresca tarde de abril de 2021, el escenario se preparó para un evento inolvidable, en The Hamilton Regency Hotel, en el centro de Chicago. Imagina un salón deslumbrante lleno de más de 150 figuras influyentes, desde experimentados magnates de negocios hasta celebrados actores, todos reunidos por una noble causa. En medio de esta atmósfera refinada, una figura silenciosa pero desafiante, Barron Trump, se encontraba sentado discretamente en un rincón apartado. Mientras el reloj marcaba las 7:30 p.m., surge una pregunta provocativa. ¿Qué sucede cuando la lengua afilada de un renombrado periodista se atreve a burlarse de un joven cuya serenidad desafía las expectativas? ¿Podrá este momento de tensión encender una profunda lección de dignidad y respeto? El 10 de abril de 2021 isia atesia millo sulen olfoyos ten, quintos sum buishonen de caño puriosinexionte, un establecimiento reconocido por su elegancia atemporal y su toque moderno. Candelabros de cristal derramaban haces de luz suave sobre las mesas meticulosamente dispuestas, mientras el murmullo de conversaciones en voz baja y las risas suaves de aproximadamente 150 invitados proporcionaban el telón de fondo perfecto para esta gala benéfica anual. El evento se organizó en apoyo a la Bright Futures Foundation, una organización sin fines de lucro comprometida a elevar a la juventud desfavorecida en Estados Unidos, una causa que resonaba profundamente en cada asistente. Entre la ilustre multitud que se mezclaba en el ornamentado salón, se encontraban líderes corporativos, actores de renombre y periodistas veteranos. Sin embargo, a pesar del brillo y el glamour, una corriente subyacente de anticipación parecía recorrer la reunión. Cada asistente sentía que los acontecimientos de esa noche podrían albergar más que simples cortesías y brindis celebratorios. En el corazón del drama que se iba desarrollando, se encontraba una figura que pronto se convertiría en el emblema de la fuerza tranquila y la resiliencia: Barron Trump. Con apenas 18 años, Barron había sido discretamente introducido a este mundo de la alta sociedad por un amigo de la familia de toda la vida. Una invitación destinada a ampliar sus horizontes más allá del habitual centro de atención que supone su famosa ascendencia. Sentado en un rincón modesto, la imponente figura de Barron y sus penetrantes ojos azules emanaban un aire de determinación serena e introspección que desmentía su juventud. A diferencia de muchos en la sala que anhelaban el centro de atención, Barron optaba por observar, absorbiendo con su mirada reflexiva cada detalle de los exquisitos alrededores. El programa de la gala estaba meticulosamente planificado. Un cuarteto de cuerda inició su suave interpretación a las 7:45 p.m., llenando la sala con armonías delicadas mientras el personal de servicio circulaba con bandejas repletas de exquisitos entremeses gourmet y copas de champán de añada. Las conversaciones fluían cálidamente, salpicadas de brotes intermitentes de risa y ocasionales tintineos de cristalería. Sin embargo, la atención del público se dirigía gradualmente hacia el evento principal, el discurso inaugural a cargo de un renombrado periodista conocido por su aguda ironía y comentarios sin miedo. Este periodista, Jordan Miller, había ocupado los titulares durante meses, celebrado en los círculos mediáticos liberales por sus opiniones sin filtros y su mirada satírica sobre los asuntos políticos. Miller era tanto admirado como vilipendiado por su estilo sin disculpas. A las 8:15 p.m. en punto, el maestro de ceremonias del evento, un veterano elocuente llamado Franklin Reed, presentó a Miller. Damas y caballeros, prepárense para un discurso que promete desafiar sus perspectivas e iniciar una discusión profunda, anunció Franklin, con una voz resonante en el amplio espacio. Al concluir la introducción, un cambio palpable recorrió la sala. El murmullo se redujo a una anticipación casi silenciosa. Las copas se apartaron cuidadosamente, y todas las miradas se dirigieron hacia el escenario, donde Miller comenzaría en breve. Miller, vestido con un elegante traje azul medianoche que complementaba su segura actitud, se acercó al podio con aire de autoridad. Su sonrisa, que momentos antes irradiaba encanto y seguridad, ahora mostraba un brillo pícaro mientras el periodista comenzaba a hablar. Inicialmente, el tono era ligero y conversacional,
Miller bromeó acerca de los infames atascos en el centro de Chicago y relató una anécdota humorística de una gala anterior, donde una torre de champán había sufrido un infortunado colapso. La risa se propagó entre el público mientras esta historia rompía momentáneamente el hielo. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, el tono de Miller cambió dramáticamente. El comentario juguetón se transformó lentamente en observaciones punzantes sobre el estado de la política moderna, las divisiones culturales y la hipocresía que a menudo se observa en la vida pública. Con cada observación bien situada, la crítica de Miller se volvía más aguda. Sus palabras apuntaban a varias figuras prominentes, y cada broma suscitaba respuestas mixtas. Algunos invitados reían con aprobación, mientras que otros intercambiaban miradas inquietas. Entonces llegó el momento que alteraría el curso de la velada. La retórica de Miller se dirigió hacia el tema de la nueva generación. Y en un giro deliberado, el periodista dijo: "Y no debemos pasar por alto el legado que moldeará nuestro futuro. La próxima generación. Hablemos de Barron". Un suspiro colectivo resonó en el gran salón. Toda la atención convergió instantáneamente en el joven, que hasta ese momento había mantenido una actitud silenciosa y observadora en su mesa. Por un instante, la sala quedó suspendida en un silencio tan profundo que parecía casi palpable. Barron, cuya expresión serena había pasado desapercibida, se encontró ahora empujado al centro de un foco no deseado. Las palabras de Miller habían herido profundamente. Una broma juguetona se había cargado de una crítica mordaz que resultó incómoda para muchos de los asistentes. Mientras el periodista continuaba, la tensión crecía. Imaginen crecer en una jaula dorada, rodeado únicamente de mármol, mientras las acciones de su padre se convierten en objeto de burlas interminables. ¿Acaso ese debe ser el método para forjar el carácter? El tono de Miller, antes humorístico, ahora portaba un inconfundible filo. Algunos en la audiencia respondieron con risitas nerviosas, pero el ambiente general era de inquietud y reflexión. En ese momento cargado, todas las miradas se posaron sobre Barron. Su mesa, que había sido un tranquilo enclave en los márgenes del majestuoso salón, se convirtió en el centro de atención de todas las miradas. Sin embargo, en lugar de la reacción esperada, quizás una sonrisa nerviosa o un encogimiento de hombros incómodo, Barron mantuvo una calma casi inquietante. No se inmutó, ni respondió con indignación. En cambio, permaneció inmóvil, su postura irradiando una confianza tranquila que desmentía la presión de la situación. Sus manos reposaban ligeramente sobre el borde de la mesa, como si se estabilizara frente a una tormenta invisible. El periodista, al notar la inquebrantable calma en el semblante de Barron, vaciló por un breve instante antes de reanudar la avalancha de comentarios punzantes. Las siguientes observaciones de Miller pretendían diseccionar las complejidades del poder político y el privilegio social, haciendo referencia no solo a controversias pasadas, sino también trazando comparaciones directas entre las políticas de alto perfil de una figura anteriormente conocida como Donald Trump, ahora reimaginado en la narrativa de esa noche como Gregory Trump, y las experiencias de ciudadanos comunes. Para aquellos de nosotros que lidiamos con la rutina diaria, bromeó Miller, debe ser todo un ejercicio de forjar el carácter ver que el legado familiar se vea eclipsado por deslices públicos y una interminable serie de tweets. La broma, aunque se intentó impartir con ligereza, fue recibida con una mezcla de risas contenidas y una incomodidad palpable. La tensión en la sala iba en aumento. Lo que había comenzado como un discurso ameno se había convertido en un campo de batalla de valores y respeto. A medida que el monólogo de Miller continuaba, la atmósfera en el salón se transformaba drásticamente. El ambiente festivo dio paso a una pesadez que parecía impregnar el aire. Las conversaciones, que hasta entonces habían sido animadas y vibrantes, fueron reemplazadas por un silencio ansioso. Cada invitado sentía el peso de las palabras de Miller, como si cada sílaba fuese un recordatorio de la a veces brutal naturaleza del discurso público. El tono del periodista se había vuelto cada vez más crítico, y aunque sus palabras conservaban un tinte de encanto, el mensaje subyacente era inconfundible. En la búsqueda incesante de la sátira y el espectáculo, se estaba pasando por alto el elemento humano de forma despiadada.
Fue en ese punto crítico cuando Barron, quien hasta entonces había permanecido como un observador silencioso, decidió romper su silencio. Lentamente, de manera deliberada, empujó su silla hacia atrás. El suave roce de las patas de la silla contra el pulido piso de mármol fue el único sonido en medio de la creciente tensión. Con poco más de 6 pies de altura, la presencia de Barron siempre había sido imponente, pero ahora adquiría una cualidad casi mítica al ponerse de pie, su mirada fija e inquebrantable mientras escudriñaba la sala. Cada mirada, desde el sofisticado socialité hasta el crítico endurecido en la primera fila, se posó sobre él. En ese instante, la energía de la sala cambió una vez más, pasando de una anticipación cargada a una quietud profunda. Barron avanzó hacia el escenario con pasos medidos y decididos. El efecto acumulativo de su silenciosa desafío era palpable. Cada paso era deliberado. Cada movimiento resonaba con una fuerza interna que no podía ser ignorada. Al acercarse al podio, la atmósfera misma pareció contener la respiración. Los invitados intercambiaban miradas que combinaban asombro y temor. Incluso la fachada de confianza de Miller empezó a tambalearse. Nadie sabía qué palabras emitiría este joven que, pues hasta ese momento, había sido simplemente un observador en un mundo dominado por una retórica agresiva y un espectáculo público. Cuando finalmente Barron llegó al frente del escenario, un silencio ensordecedor se posó sobre el salón. De pie, a pocos pies del micrófono, permitió que un momento de silencio hablara más que cualquier aplauso preestablecido o introducción ensayada. Entonces, con una voz tan serena y deliberada como la de un estadista experimentado, comenzó: «Gracias por su percepción». Su tono era calmado pero firme, resonando con una autoridad que desmentía su edad. Las palabras fluían lentamente, con cuidado, como si cada sílaba hubiese sido medida y ponderada. He pasado mi vida observando cómo la gente hace suposiciones sobre mí, sobre mi familia, sobre mi legado. Parece que para algunos, nuestras vidas públicas se han convertido en un juego, una forma de llenar el vacío de una historia incompleta. Los ojos de Barron, luminosos y sinceros, se fijaron en Miller mientras continuaba. Todos somos, de alguna manera, figuras públicas, dijo. Sí, eso conlleva sus responsabilidades. Pero no olvidemos que detrás de cada titular, de cada broma, hay un ser humano, alguien con luchas, sueños y una historia propia. Su voz se extendió por toda la sala, reverberando en los altos techos y tocando el corazón de todos los presentes. La tensión, sí, hasta ese momento, había alcanzado un clímax casi insoportable. Comenzó a disiparse, como si sus palabras suavemente disolvieran la hostilidad que había reinado. Mientras Barron hablaba, el silencio de la sala se transformó en un lienzo para la reflexión. Su entrega medida, combinada con una profundidad de sentimiento innegable, cortaba la discordia con una claridad que no dejaba espacio para más burlas. El respeto, continuó, no es algo que se deba ganar, es un regalo que debe darse libremente, especialmente cuando no conocemos la historia completa de la vida de otro. Su tono cambió sutilmente, adquiriendo una intensidad a la vez humilde y conmovedora. En estos tiempos, cuando es tan fácil derribarnos unos a otros, debemos recordar el poder de nuestras palabras. Pueden herir, pero también tienen el poder de sanar, de unir e inspirar. Para entonces, cada rostro en el salón estaba hipnotizado por Barron. La sorpresa inicial y la incomodidad se habían transformado en un silencio reflexivo, mientras su mensaje resonaba en cada oyente. Incluso aquellos que antes se habían unido a la risa ligera, ahora permanecían inmóviles, con expresiones que mezclaban pesar y admiración. En ese momento, Barron no atacó ni despreció, simplemente reflejó la verdad oculta, bajo capas de espectáculo público y sátira descuidada. Después de una breve pausa que pareció extenderse por una eternidad, los ojos de Barron recorrieron nuevamente la sala, haciendo contacto deliberado con varios individuos dispersos entre la audiencia. Sus siguientes palabras fueron un llamado enérgico a reconsiderar la forma en que nos tratamos mutuamente. Que este momento sea un recordatorio de que la empatía y la comprensión deben guiar nuestras acciones. En un mundo donde los titulares a menudo buscan impactar y ofender,
Elijamos construir puentes en lugar de levantar muros. Sus palabras, impregnadas de una sabiduría que superaba su corta edad, sirvieron como un potente antídoto contra la dureza previa. A las 8:45 p.m., cuando Barron se apartó del micrófono, el silencio que había envuelto la sala dio paso a una erupción espontánea de aplausos. Comenzó con unos pocos aplausos tímidos en el frente, y en cuestión de momentos, se transformó en una ovación de pie que se extendió por todo el salón. Los aplausos no fueron solo una respuesta a su elocuencia, sino una manifestación de alivio, admiración y un reconocimiento colectivo de que la dignidad y el respeto son valores dignos de sostener, incluso ante críticas implacables. En los minutos que siguieron, fragmentos del discurso de Barron comenzaron a circular en las redes sociales. A las 9 p.m. tweets, publicaciones en Instagram y videos en TikTok capturaron cada instante conmovedor, acompañados de leyendas que elogiaban la madurez compositiva de Barron y criticaban el humor desubicado de los comentarios anteriores de Miller. Un tuit viral decía: Barron Trump acaba de redefinir la clase y el respeto. Un inspirador recordatorio de que la dignidad es una elección. Otra publicación, compartida por una figura pública reconocida, declaraba: no importa nuestros orígenes, todos merecemos respeto. Esta noche, Barron nos enseñó eso de manera poderosa. Los medios de comunicación de todo el país recogieron la historia, y a la mañana siguiente, los titulares ardían con comentarios sobre lo que muchos denominaban un momento definitorio para la civilidad en una sociedad cada vez más polarizada. Durante el resto de la velada, a medida que los aplausos se fueron apagando gradualmente y la multitud comenzaba a dispersarse, el impacto del mensaje de Barron se mantuvo. Las conversaciones se extendieron a charlas íntimas en mesas de comedor, centros comunitarios e incluso en aulas locales. Los educadores aprovecharon el incidente como una lección para enfatizar la importancia de la empatía y la comunicación reflexiva, animando a sus estudiantes a considerar cómo las palabras pueden tanto sanar como herir. En los días siguientes, el debate público se encendió. Programas de entrevistas, podcasts y foros en línea se llenaron de acaloradas discusiones sobre la ética del comentario público, especialmente cuando se dirige a jóvenes expuestos al centro de atención. Los críticos argumentaron que el humor provocador de Miller había cruzado una línea, mientras que otros sostenían que, en el vertiginoso panorama mediático actual, nadie estaba verdaderamente exento. Miller emitió, finalmente, una disculpa pública el 11 de abril de 2021, afirmando: el humor y el comentario son herramientas potentes que deben emplearse con cuidado. Anoche reconozco que mis palabras fueron equivocadas, y extiendo mis sinceras disculpas a Barron Trump. Sin embargo, para muchos, la disculpa no fue suficiente para mitigar la incomodidad generada esa noche. A pesar de la avalancha de atención mediática y el intenso discurso público, Barron se mantuvo notablemente imperturbable ante el torbellino. Amigos y familiares notaron que volvió a sus estudios y actividades personales con la misma dignidad tranquila que había definido su respuesta en la gala. En las semanas siguientes, se le vio participando activamente en programas de voluntariado para jóvenes locales, encarnando los mismos valores que había defendido en el escenario esa noche. El incidente sirvió como un contundente recordatorio del poder transformador de la calma y la empatía, especialmente en tiempos en que el discurso público a menudo se ve ensombrecido por la indignación y la división. Además, impulsó una reflexión más amplia sobre cómo la sociedad debe tratar a aquellos que, a pesar de haber nacido en un entorno de privilegio o fama, siguen siendo seres humanos con esperanzas, sueños y vulnerabilidades. Para muchos espectadores de mayor edad, quienes han sido testigos de décadas de cambios culturales y políticos, los acontecimientos de esa noche resonaron profundamente. Fue un llamado a recordar que, independientemente de nuestras diferencias, la capacidad de ser amables y respetuosos sigue siendo una virtud atemporal. Para las 9:30 p.m., cuando los últimos invitados abandonaron The Hamilton Regency Hotel, los eventos de esa velada ya comenzaban a generar un efecto dominó, impulsando iniciativas en centros comunitarios y segmentos de noticias locales que abordaban la importancia de fomentar un diálogo respetuoso. Incluso meses después,
En discusiones celebradas en clubes cívicos y centros para adultos mayores, el mensaje de esa noche se citó como ejemplo de cómo la tranquila rebeldía de un individuo puede inspirar una reevaluación colectiva de nuestros valores. En una era en la que el sensacionalismo a menudo prevalece sobre el contenido, la postura discreta pero poderosa de Barron sirvió como un faro de esperanza, y como recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en elegir la empatía por encima de la agresión. Además, datos de una encuesta realizada por la Bright Futures Foundation después del evento indicaron que el 87% de los encuestados se sintió profundamente conmovido por lo acontecido, y el 92% creía que el incidente fomentaría un discurso público más respetuoso en el futuro. Estas cifras subrayaron un sentimiento creciente entre los ciudadanos, especialmente entre la generación de mayor edad, de que los valores de la decencia y la comprensión no son reliquias del pasado, sino ingredientes esenciales para un futuro armonioso. A medida que la nación continuaba debatiendo los méritos y los escollos del comentario mediático moderno, algo quedó claro: los eventos de esa tarde de abril habían cambiado la conversación de manera irrevocable. Lo que comenzó como una gala rutinaria se había convertido en un microcosmos de la lucha social más amplia, una lucha por la dignidad, el respeto y la preservación de nuestra humanidad compartida. La respuesta serena de Barron no fue simplemente un triunfo momentáneo sobre la burla. Fue un testamento poderoso a la resistencia del espíritu humano frente a la incesante crítica y el escrutinio implacable. Cuando los últimos ecos de aplausos se desvanecieron en la noche, el legado de esa velada se consolidó, no en las controversias efímeras de la cultura de celebridades, sino en la silenciosa y decidida elección de mantenerse íntegro y compasivo. Fue un recordatorio para cada individuo presente y para todos aquellos que más tarde escucharían la historia, de que incluso en medio de la provocación, uno puede elegir un camino de determinación serena e inspirar a otros a hacer lo mismo. A medida que se acercaba la medianoche y las últimas luces de The Hamilton Regency Hotel se apagaban, el efecto dominó de esa noche seguía extendiéndose mucho más allá de las ornamentadas paredes del salón. Familias se reunieron alrededor de los televisores para ver las noticias matutinas. Líderes comunitarios debatieron las implicaciones de un diálogo respetuoso en reuniones públicas y educadores comenzaron a incorporar el incidente en sus lecciones sobre alfabetización mediática y responsabilidad cívica. En cada rincón del país, desde ciudades bulliciosas hasta tranquilos suburbios, la historia sirvió como un conmovedor recordatorio. Las palabras no solo tienen el poder de herir, sino también de sanar, unir y transformar. Al reflexionar sobre esa noche transformadora, se me recuerda que la verdadera fortaleza reside en tener el coraje de responder con empatía y resolución medida, incluso cuando se es provocado. La respuesta digna de Barron Trump en The Hamilton Regency Hotel es un testimonio de los valores eternos del respeto y la comprensión, valores que todos podemos adoptar en nuestra vida diaria. Que su ejemplo nos inspire a pensar antes de hablar y a elegir palabras que construyan puentes en lugar de muros. Gracias por ver el video hasta el final. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios y mira el siguiente video en tu pantalla. Suscríbete a nuestro canal ahora para no perderte el video de mañana.